Dejando el hostel, la verdad es que está buenísimo el hostel. Estoy renegando por lo que cuesta, pero estoy hablando con un montón de gente, compartiendo un poco qué hacer aquí en Banff, que todo es muy caro. Hasta me dieron ganas de quizás quedarme un día más para hacer un poco de trekking por los miles de trails que hay por acá. Así que lo estoy pensando. Estoy aquí al costado de la autopista, o sea, la autopista tiene un montón de lugares para frenar, sacar fotos, es impresionante. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero los lugares son increíbles, todo. La gente para todo el tiempo al costado de las autopistas a sacar fotos. Impresionante, estoy increíblemente contento de estar acá. Es muy probable que me quede un día más. Miren, o sea, picos nevados, es impresionante este lugar. Esta carretera por la que voy ahora, que es una autopista en este pedazo, es la Trans-Canada, atraviesa Canadá de este a oeste, la carretera número 1, y está increíble. Es una ruta muy conocida y divertida, son algo de 5.000 y pico, 6.000 kilómetros para atravesar todo Canadá. Más de 7.000 kilómetros solo para ver esto. Y créanme que vale la pena. Muchísimo. Ya saliendo de Lake Louise, vamos a pasear otro poco por ahí, aprovechando el día. Y volver a Banff para hacer un poco de mantenimiento a la moto, cambiar llanta de adelante que ya no da más. Y pasar otra noche ahí por la ciudad, bueno, el pueblito, para mañana comenzar a regresar. Voy a empezar a armar rutas o pensar por dónde quiero volver. Exactamente aquí se termina la ruta del Continental Divide que tenía planeado hacer. En la montaña Norway, que básicamente es un centro de esquí muy cerquita de Banff, y llegamos al final. Ya estuve un poco más al norte, inclusive en el Lake Louise. Se puede subir esta montaña caminando o en las sillas, pero no tiene ningún sentido. Ya estoy súper alto. De hecho, estuve en un mirador hace poquito. Así que a partir de ahora comienza mi camino hacia el sur. El viaje no termina, pienso recorrer bastantes lugares más que tengo en la cabeza. Vamos a ver por dónde vamos. Ya en el hostel nuevamente, voy a cambiar las llantas. Pude poner la moto arriba de unas cosas que encontré aquí en el hostel. Voy a cambiar esta llanta porque nada, no da más. Está absolutamente cuadrada y es lo que está haciendo que vaya vibrando muchísimo todo. Estos tacos ya no existen más, aquí había tacos y de hecho están hasta hundidos esa parte, entonces complica muchísimo el... Bueno, hace que vibre más la moto nada más. Listo,
llanta cambiada, rotación correcta. Ya estoy. A inflar. Hasta acá llegó la motoceta, estaba cuadrada, de verdad que no resistía más. Estos pedazos así, iba como golpeando muchísimo la carretera. La verdad es que no es una llanta de enduro, no es necesario para el tipo de ruta que hicimos, pero la tenía en mi casa, no quería gastar más dinero comprando una llanta doble propósito, que sería lo ideal. Así que usé esta, era usada, ya tenía como 1000 kilómetros, pero se aguantó perfecto todo el trayecto, casi desde la frontera de México y Estados Unidos hasta Banff, aquí en Canadá. Unos 6000 kilómetros aproximadamente, 5500, 6000 de mixto terracería asfalto, lo que dura una llanta delantera de enduro normalmente. Me funcionó muy bien, iba súper bien en la lluvia y todo, inclusive en asfalto, lo cual me sorprendió porque estas llantas suelen ser como blandas para el asfalto, pero esta que es la IT me funcionó muy bien. Así que gracias, como dice Maricondo, siempre hay que agradecer las cosas que uno deja de usar y tira. Gracias, Motoceta Tractionator Enduro IT. Contento con ella, gracias por traerme hasta aquí y aquí la dejo. Algunos amigos también que me hice viajando. Vamos a cenar. What I would have known.